Nosotros vamos a presentar este tema que tiene que ver con un seminario que se realizó recientemente con la intención de unificar los criterios para impartir el concepto en el proceso de diseño arquitectónico. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de esta experiencia y de lo que nos fuimos compartiendo en este proceso. Miren, la presentación está estructurada de esta manera. Tenemos primero esta parte donde Gaby nos va a hablar del seminario de taller de concepto, el seminario de taller de concepto arquitectónico, cómo fue una estrategia para compartir y unificar criterios pues, desde muy diversas perspectivas, trayectorias, generaciones, puntos de vista de los catedráticos que impartimos el concepto en taller de arquitectura. Después voy a hablar un poquito de este tema, de cómo el concepto se encuentra en el corazón o en el centro del pensamiento creativo, y hablarles de un método que estoy implementando desde hace un par de semestres en taller, que nos ha funcionado muy bien, que se llama proyección paralela, a partir de un caso de estudio, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso va la presentación. No sé si ya esté por ahí Gaby, sino para continuar. Bueno. Me voy a pasar entonces, no está, ¿verdad? No, aún no entra. Ya le mandé los accesos y bueno. Sí. Entonces, me voy a pasar a esta parte y ahorita que se incorpore, que los presente, ¿no? Bueno, ahorita nos va a hablar ella del contexto en el que se dio este seminario, pero bueno, me voy a pasar a esta parte donde hablo de esta parte que yo siempre digo que es el corazón del proceso de diseño, ¿no? Del proceso de diseño arquitectónico, al menos. Y bueno, pues todo comienza con una obsesión, es una idea que encontré en este material que estuve revisando para preparar una presentación. A mí me tocó la última presentación del seminario de concepto para hablar de otras formas de conceptualizar, y así fue como planteé este método paralelo, ¿no? Entrando ya en materia, hablamos del concepto cuando hablamos de esta distinción platónica entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, ¿no? Entonces, el concepto es digamos, la esencia del proyecto, ¿sí? Donde se echa a andar precisamente toda esta parte creativa, sin que esto quiere decir que no se esté diseñando desde un inicio. Yo siempre les digo que desde el momento en que eliges los casos que analizas, desde el momento en que defines la tipología de diseño, pues ya estás diseñando, ¿no? Estás dentro del proceso. Pero, sin embargo, esta parte del concepto es justamente ese momento culminante, ¿sí? Donde empiezas a ordenar todas tus ideas, todas tus conclusiones previas, y empieza a tomar rumbo, digamos, el proyecto, al menos en los 4 aspectos fundamentales de la arquitectura, que son función, forma, espacio y técnica, ¿sí? Y entonces en esas 4 es que dividimos el concepto, ¿no? Lo que buscamos a través de esta etapa, pues es generar, digamos, la respuesta creativa, ¿sí? Y los criterios que van a marcar el rumbo del proyecto, ¿sí? Muchas veces confundimos el concepto con métodos de proyección o métodos de aproximación, ¿sí? Como la analogía, por ejemplo, y tenemos que entender que es eso, ¿no? Que es una forma de aproximarnos, que es una digamos, una ruta para detonar este pensamiento, pero al final de cuentas
El concepto creo que es tal cuando ya puede definir de manera clara y precisa las intenciones del diseñador, en este caso del arquitecto, en cuanto a estos aspectos fundamentales de función, forma, espacio y técnica. Entonces, esta idea del pensamiento creativo o del concepto asociado con las percepciones que los habitantes del espacio que estamos diseñando tendrán, pues es esa parte donde nosotros sintetizamos las etapas previas del diseño, ¿sí? Hay diferentes aproximaciones al concepto, son estos 4 elementos en un equilibrio tal que privilegiar uno sobre los demás cambia el resultado, ¿sí? Obviamente hay diseñadores, hay arquitectos que privilegian el aspecto funcional, el aspecto formal o el aspecto técnico, ¿sí? Todos tendrán que resolver los 4 aspectos, pero el privilegiar uno sobre otro o el anteponer uno sobre los demás cambia el resultado, ¿no? Y por eso tenemos arquitectura funcionalista y arquitectura formalista y arquitectura de alta tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, es parte de ese equilibrio que les comento y que, bueno, pues en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, es un proyecto de una ciudadela, como un campus universitario. Es un concepto basado sobre todo en el flujo, en el movimiento, ¿no? Y por eso también es que hemos buscado retomar este tema del modelo de flujos que se hace desde inicios de la facultad, que es a partir de la diagramación arquitectónica, analizar cómo fluyen las personas, los vehículos, la energía, los suministros, ¿sí? El agua, el drenaje, todo dentro del proyecto, ¿no? Entonces es entender el proyecto, pero en movimiento, en funcionamiento. Y bueno, pues a diferencia de cómo se hacía antes el modelo de flujos, que era pues de una manera sumamente artesanal, ¿verdad? Hacíamos estos layers, digamos, de cristal o de mica, donde íbamos sobreponiendo los diferentes flujos, pues hoy en día este modelo de flujos puede hacerse de una manera mucho más fácil a partir de la animación o de la interacción con algún programa donde podamos ir manejando justamente esos layers y ya no recurrir a ese tema tan artesanal, ¿sí? Voy a pasar al siguiente. ¿Se encuentra ya Gaby en la sala? Todavía no. No, ¿verdad? Aún no. Bueno, entonces continúo para explicar el método paralelo porque pues tenemos poco tiempo, ¿no? El método paralelo es un proceso de diseño que se viene implementando desde hace mucho tiempo en otros espacios, principalmente en Chile. Ahorita vi que había compañeros aquí chilenos. Justamente en Chile es donde se implementa este método y lo conocí a través de la experiencia pues de un gran maestro chileno, Erwin Haramoto, que es quien implementa el método paralelo en los talleres de diseño. Y bueno, pues ha habido quienes han continuado su labor y bueno, a mí se me hizo muy interesante traerlo aquí al proceso de diseño de la Facultad del Hábitat y lo he implementado ya un par de veces, en un par de semestres, en una unidad específica y con muy buenos resultados. ¿Qué es el método paralelo? Bueno, pues es un método de proyección que, digamos, es una alternativa al proceso lineal, ¿verdad? Que conocemos a través del método racional funcionalista, que es el que se enseña aquí en la facultad, ¿verdad? Que es un proceso lineal, lógico, iterativo, pero secuencial. Y en este caso lo hemos sustituido, ¿verdad? Al menos, te digo, en alguna unidad específica, como un método donde fluye simultáneamente los diferentes procesos, ¿no? Las diferentes fases, digamos, del proyecto, la conceptual,
¿verdad? La formal, la de materialización y la de ocupación, ¿no? Entonces, esta evaluación permanente, ¿verdad? Que tiene que ver con lo iterativo, es lo que hemos estado implementando dentro del proceso de diseño. Una de las ventajas que tiene este proceso, pues es que se parece mucho más al que realizamos en el despacho, ¿verdad? O en la oficina de proyectos, donde sí, efectivamente, realizas todos estos pasos, todos estos procedimientos que vemos en el taller de arquitectura, pero a veces no en el mismo orden, ¿verdad? Entonces, es justamente a partir de la experimentación, a partir de la simultaneidad, que este proyecto o esta forma de proyectar fluye, ¿sí? Aquí lo tengo en estos esquemas, creo que se entiende bien cómo en el esquema de arriba, pues es, digamos, el método o de proyección lineal o secuencial. Te digo, aunque sea iterativo, pero es secuencial. En el esquema de abajo es cómo funciona el método iterativo, o sea, arrancan, digo, simultáneamente los procesos y se van entrelazando, se van tocando en diferentes puntos, ¿sí? Entonces, siempre es un proceso simultáneo de reflexión, de intuición. La intuición juega un papel importante aquí. Y bueno, pues esta parte también de experimentación, ¿no? Es un método que les digo, lo que hace es cuestionar la linealidad y hacer el proceso mucho más orgánico, ¿verdad? Y similar al que se sigue en un despacho, ¿no? Quien he visto que lo implementa aquí también es esta universidad en Jalapa, y donde estuvimos viendo sus trabajos en la CINEA que hubo en Veracruz, y vimos que ellos utilizan también este método, ¿no? Ellos lo primero que hacen es la hipótesis formal, ¿no? Cuando nosotros en el proceso lineal, digamos, o secuencial, pues es una etapa intermedia, o ya más bien tendiendo hacia la etapa final, ¿verdad? En este método es justamente lo primero, ¿no? Y es una especie de hipótesis fallida, es una especie de hipótesis que sabes que va a estar mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no tienes el conocimiento ni del terreno, ni de los usuarios, ni del programa, ¿verdad? Pero es una primera aproximación formal, y es justamente a través de la transformación o de la modificación de esa primera hipótesis que los estudiantes van cayendo en cuenta de todos los aspectos que tienen que tomar a la hora de diseñar, y cómo van modificando el resultado, ¿no? Ese es el objetivo o la intención de comenzar justamente este proceso, ¿sí? También es un proceso que reconoce diferentes formas de aprender, diferentes inteligencias y diferentes formas de aproximarse al proyecto, ¿sí? Entonces, da lugar a este proceso simultáneo, ¿verdad? Donde lo proyectual espacial, lo racional reflexivo, lo intuitivo sensitivo y lo sociocultural arrancan de manera simultánea, ¿no? Y es una manera también de hacerle entender a los estudiantes cómo estos aspectos están interrelacionados, ¿sí? Es un proceso también de experimentación, es una especie de entender el taller no solo como un lugar de trabajo, sino como un lugar de experimentación. En nuestra facultad hay algunos talleres que se llama laboratorio incluso, donde justamente se privilegia este trabajo de experimentar, ¿no? Se me hizo buen ejemplo esta arquitectura en sección de Felipe Uribe, este arquitecto colombiano que hace diferentes opciones, ¿verdad? Para el mismo espacio, ¿verdad? Y va experimentando, en este caso, con la sensación interior y la percepción y la entrada de luz natural, ¿no? Que es un poco en este sentido, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado está el conocimiento racional reflexivo, lo cual se relaciona con el método secuencial o racional funcionalista, que es el que utilizamos desde el origen de la facultad.
razonar cada una de las decisiones, hacer referencia a proyectos similares, analizar el programa. Digamos que esta es la base o el núcleo duro del proceso de diseño. Esto no puede faltar, ¿sí? Sin embargo, en lugar de centrarlo, ¿verdad? O apoyarlo solamente en esta parte, también se reconoce una parte intuitiva o sensitiva, ¿sí? A partir del desarrollo de experimentación formal, ¿no? Digital o física, ¿no? En maquetas, ¿no? Que ahora también es más fácil esto de poder experimentarlo y ver diferentes opciones, ¿no? Esto me recuerda a uno de los mejores asesores que tuve yo de taller, que fue el arquitecto Carlos Rosillo, el Che, que tú llegabas con tu proyecto o tu propuesta y él te decía, la puedo despegar, pero diciendo y despegando, ¿no? Y empezaba a ponerla de otra manera y la acomodaba de otra forma y decía, oye, si lo vemos así, si lo vemos así, y salías, bueno, con una idea totalmente distinta y muy creativa de tu proyecto, donde tú ya venías, digamos, con una idea un tanto encasillada, ¿sí? Y a esta parte intuitiva, sensitiva, es a la que se refiere el método paralelo. Y la otra parte, pues, es esta sensibilidad y conocimiento e inteligencia social, ¿sí? Que se refiere justamente a procesos donde el habitante o el beneficiario de nuestros espacios, ¿verdad? Que me cuesta reconocer ya este término de usuario, ¿no? Porque usuario se refiere como a un cliente, ¿no? Pensamos ya en un habitante, en un beneficiario de nuestro proyecto, ¿sí? Habitantes y visitantes. Trato de ampliar un poco más este término y sobre todo, hoy que los procesos participativos pues son parte ya de la currícula de nuestra facultad. Antes éramos 2 o 3, ¿verdad? Los que hacíamos diseño participativo en comunidades, en medios suburbanos. Y hoy en día, pues, hay pues, una fuerte carga de este tipo de métodos de proyección en la currícula de la Facultad del Hábitat, ¿no? Sobre todo en este plan vigente, pues todo el noveno semestre, ¿no? De ahí, bueno, pasamos a esta, digamos, reflexión de que el conocimiento o el desarrollo paralelo, pues es un método, les digo, muy parecido al que seguimos en los despachos. Muchas veces tenemos que desarrollar la idea, vender la idea, asegurar el contrato y después empezamos los procesos ya de investigación que se siguen normalmente, ¿sí? Y esto no quiere decir que no se hagan, ¿no? Sino que a veces no se hacen en el mismo orden. Cada proyecto es distinto, no hay fórmulas, ¿sí? Quisiera ver, ahorita creo que ya está Gaby. Gaby, ¿estás? Maestro, le quedan 3 minutos escasos, ¿eh? Bueno, ¿quieren que veamos entonces, paso al caso de estudio? Pues yo digo porque bueno, esperamos a Gaby, pues no. Bueno, rápidamente voy a hablarles del caso de estudio. La primera vez que lo implementamos es este proyecto que llamamos la casa dividida. Fue un ejercicio para taller de diseño 7. Estos son los estudiantes que participaron en ese ejercicio. Y bueno, el plan de trabajo se organizó con base a preguntas, ¿no? Y a un modelo donde yo, más que su asesor, fungí como una especie de cliente, una especie de usuario o de beneficiario del proyecto, ¿no? Entonces ellos tenían que vender su idea, demostrarlo y responder a la pregunta de cada sesión, ¿verdad? Aquí lo presento de manera muy rápida, ¿verdad? Para empezar, pues cómo me imagino una casa dividida, ¿no? Es un planteamiento que de entrada presenta un reto conceptual distinto, ¿no? Entonces en la descripción de la tarea, pues yo les ponía esto, ¿no? Tienes una junta con tus clientes el lunes a las 4, ¿no? Y tienes que llevar una primera idea en maqueta. No sabes ni dónde está el terreno y solo te dicen que quieren una casa dividida, ¿no? Entonces, pues ellos hicieron este tipo de propuestas para previsualizar, para ahora sí que vender la idea, ¿verdad? Hubo quien lo hizo maqueta física, quien hizo un croquis en una servilleta o quien hizo un modelo, ¿no?
Y así, cada una de las preguntas, ¿verdad? ¿En qué consiste el método paralelo? Bueno, pues eso también los llevó a adentrarse en esta metodología, ¿verdad? Y cómo empezaron sus procesos siguiendo la misma, ¿no? Aquí está una idea de justamente de Edwin Haramoto, que es quien ha creado o empezó a implementar este método hace ya muchos años en Chile. Cómo se ha resuelto antes, ¿verdad? Hacer estos análisis comparativos, pero normalmente antes en el método secuencial pues es el primer paso, ¿no? Aquí lo vienen haciendo ya en la tercera o cuarta sesión, ¿verdad? El objetivo de nivel 7 pues es la factibilidad, entonces pues una de las preguntas es cómo puedo hacer el proyecto progresivo, accesible y sustentable, ¿no? Y hacen este tipo de ejercicios, ¿no? Y ya, fíjense, ya muy adelante es cuando viene la pregunta, ¿en dónde estoy diseñando, ¿no? Cada uno de estos pasos, pues, les lleva a reconsiderar, modificar, pulir su propuesta, ¿no? Y también, pues, cómo explicar a los clientes el concepto, ¿no? Esta parte que veíamos que es más bien abstracta, que muchas veces uno lo comparte, pero con su equipo de colaboradores, no con el cliente, pero de pronto el reto es cómo explicarles el concepto. Entonces hacen este tipo de representaciones abstractas, ¿no? Luego este fue muy interesante. ¿Cuál es la historia detrás de mis clientes? Cada uno hizo una narrativa que la verdad yo ni me imaginaba. Yo simplemente pensaba en una vivienda que pudiera dividirse y un concepto como de dúplex, pero ellos crearon unas narrativas sumamente diversas y creativas de cómo pudiera en qué situación pudiera necesitarse una casa dividida, ¿no? Como diferentes posibilidades y escenarios, ¿no? Hay un punto de revisión, ¿verdad? Que le llamo muy bien o me regreso, ¿verdad? Donde justamente el proceso está siendo cuestionado todo el tiempo, ¿no? Y luego viene la preentrega, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es una pregunta para sí mismo, ¿no? Que hoy tengo que presentar mis avances, entonces, pues recurren a este tipo de Víctor, ya se te acabó representaciones. el tiempo, ya te colgaste muchísimo. Qué pena. Ok, bueno, No sé si cierro. quieras decir, ándale, algo de cierre. Cierro simplemente con estas consideraciones finales, que cada método pues privilegia alguno de los principios fundamentales de la arquitectura, que hay otros métodos también, que no confundamos el método con la forma de prefiguración, ¿sí? Y pues bueno, que debe haber apertura para nuevas formas de conceptualizar, ¿no? Hay otros métodos, ¿verdad? Como el paramétrico o el participativo.